Bienvenidos a Peace News, las noticias que te recuerdan la importancia de la paz. Buenas tardes. Recordando y conmemorando la firma final del Acuerdo de Paz realizado en 2016 entre el Gobierno de Santos y las FARC, hoy realizaremos un programa especial dedicado a promover la cultura de paz en las generaciones del hoy y del mañana. Para iniciar, haremos un recuento de 4 noticias importantes que componen la paz. La primera es sobre la huella emocional, para la cual es necesario entender la memoria histórica como una oportunidad de reconocer la dignidad de las víctimas y garantizar los derechos de las mismas. Recordar también es vivir, y para no volver a repetir, es necesario recordar. Una cruda radiografía fue presentada esta noche sobre los más de 60 años de violencia que enfrentó el país por cuenta del conflicto. 5 masacres por mes, un muerto diario y 80.000 desaparecidos hacen parte del duro balance del Centro de Memoria Histórica. Como parte de los acuerdos de paz, el Centro de Memoria Histórica entregó la cruda radiografía de la violencia en Colombia. Por lo menos una persona murió diariamente producto del conflicto en más de medio siglo. Hemos documentado 353.351 hechos de violencia, 262.197 colombianos murieron en el marco del conflicto armado. Esto debe ser una cifra que nos debe replantear y hacer pensar un poco en lo que significa y lo que está en juego con la paz. La negociación de la paz es otro factor esencial, entendiéndolo como un principio de diálogo que permite estabilizar y consolidar el proceso de paz. Pilares de la negociación de la paz en Colombia. El traslado de guerrilleros para los diálogos secretos en La Habana. El encuentro de enemigos de medio siglo. Nos veían como primates. Las crisis. Esta es un acta de rendición. ¿Se pueden regresar? ¿Cómo ustedes nos vienen a decir que desistamos de participar en política? Las presiones entre los militares. Yo me gané muchos problemas a raíz de la convicción que tenía de que esto había que sacarlo adelante. No podemos dejar que los soldados y policías de Colombia sean tratados como terroristas. Ahí están los amantes de la guerra. Volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Están más conectados con los terroristas que con el corazón del pueblo colombiano. Antes de ver las siguientes 2 noticias, tendremos un espacio de publicidad, el cual generará algunas opiniones en ustedes. Para nosotros es importante conocerlas. Recuerden encontrarnos en Facebook en pisanews.com, en Instagram con @pisanews y en Twitter con @pisanews. Me gustaría ser una presentadora deportiva reconocida. Poder hablar un idioma muy peculiar, que es el coreano. Conocer muchos países, muchas culturas. Me gustaría entrar a estudiar alguna carrera en negocios internacionales, que también es mi sueño. Para mí la felicidad es mi familia, las cosas que yo quiero hacer y quiero cumplir. No sé, lograr triunfos. Hacer lo que a uno le guste. Bueno, pues la verdad a mí no me ha afectado mucho la guerra, la verdad. O sea, porque en el mundo en el que yo vivo la guerra no está tan, pues no la siento tanto. Pues tal vez a través de periódicos y noticieros. Los grupos armados entraron al pueblo. En ese tiempo estaban reclutando a los niños y mis hermanos aún, mi hermano mayor tenía como 10, 11 años. La única forma para que pudiéramos nosotros estar a salvo, por decirlo así, fue irnos. Llegaron a la casa, estábamos todos durmiendo y llegaron con armas y nos despertaron a todos y sacaron a mi papá y a mi tío. Los amarraron y los cogieron al frente de la casa. A mi tío le pegaron un tiro con una pistola y a mi papá con un rifle. La violencia es muy dura.
soy de Colombia. Colombia. De Colombia. Colombia. En este momento hablaremos sobre la justicia transicional, la cual es un tema de controversia entre las víctimas y el gobierno debido al juzgamiento que tendrán los victimarios cuando sean desmovilizados o al ser capturados en tiempos de guerra. Es por este motivo que tanto las víctimas como algunas personas suelen estar en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno hasta el momento. En el delicado tema de la justicia transicional y el tratamiento a las víctimas del conflicto armado en el país. Fuentes cercanas al proceso en La Habana aseguraron que en cuestión de horas las partes anunciarán oficialmente que está listo en su totalidad este sistema mediante el cual se juzgará a los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen y entren a la vida civil. El acuerdo incluiría un tratamiento jurídico para otros actores del conflicto armado, entre ellos militares, empresarios que financiaron grupos armados ilegales y todas aquellas personas que han tenido que ver con 60 años de guerra en Colombia. Noticias Caracol conoció además que el otro punto trascendental que anunciarán en cuestión de horas gobierno y FARC tiene que ver con la forma como se va a identificar y reparar a las víctimas. Finalmente, la cultura de paz como un tema que debe ser asumido con responsabilidad desde los distintos poderes y organizaciones nacionales y mundiales, favoreciendo la garantía de los derechos y reduciendo la finalmente esa agenda de las Naciones Unidas hacia 2030. Claro que sí. Pues la Agenda 2030 es una gran oportunidad para la humanidad, porque por primera vez tenemos una agenda global y una agenda que combina la agenda de desarrollo con la agenda de derechos humanos y la agenda de paz. Hay una convergencia de agendas y yo creo que el contexto de Colombia es único porque tenemos un proceso de paz y un acuerdo de paz que si logra una implementación plena va a ayudar a acelerar el cumplimiento de las metas a 2030 para Colombia, en términos de reducción de brecha, en términos de reducción de pobreza en territorios que fueron afectados por el conflicto, en términos de acceso a la justicia para las víctimas y restablecimiento de sus derechos, en temas de cierre de brechas en temas de igualdad de género. Yo creo que hay una oportunidad muy grande con este proceso de paz y esta convergencia con la Agenda 2030. Y yo creo que tanto la Agenda de Paz como la Agenda 2030 tiene que ser una agenda que se apropie Colombia, que se apropien los jóvenes, que se apropie el sector privado y obviamente los gobiernos, no solamente el gobierno central, también los gobiernos locales. Ahora iremos preguntando a las personas qué piensan sobre los factores que componen la cultura de paz. Para esto nos comunicaremos con nuestras corresponsales Marcela y María, que se encuentran en distintos lugares de la ciudad. Es una entrevista que Marcela realizó a una víctima que ha decidido mantenerse en el anonimato por cuestiones de protección y de seguridad. Buenas tardes. Para empezar, queremos preguntarle hace cuánto fue víctima del conflicto y de qué tipo de conflicto. El día 23 de diciembre del año 2004, las milicias urbanas de las FARC colocaron un artefacto explosivo detrás del CAI de la carrilera de Fontibón, donde producto de las esquirlas resulté herido. La siguiente pregunta es, ¿de qué forma se puede integrar la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas con el proceso y consolidación de la justicia transicional para la construcción de una cultura de paz? La memoria del conflicto armado en Colombia sirve para reconstruir los hechos económicos y emocionales que causaron los grupos al margen de la ley, para prevenir y contrarrestar que no vuelvan a suceder. Para esto se ha creado la justicia transicional, que es un mecanismo para la búsqueda de la verdad judicial y la verdad histórica, y aplicar políticas de reparación integral para las víctimas que buscan privilegiar la reconciliación sobre la justicia y el perdón sobre la verdad. Muchas gracias por responder a estas preguntas. Volvemos al estudio. Finalmente, María realizó la entrevista con un experto en el tema que concluirá con el tema de hoy. Adelante, María. Mi nombre es Alexander Aponte, soy docente de Ciencias Sociales del Colegio Bosques de Sherwood. Mis años de experiencia son un total de 6 años, tanto con el sector público como en el sector privado.
La siguiente pregunta es, ¿de qué forma se puede integrar la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas con el proceso y consolidación de la justicia transicional para la construcción de una cultura de paz? La primera parte es realizar un proceso de empoderamiento desde la educación. ¿Por qué desde la educación? Porque necesitamos reconocer desde las habilidades de pensamiento crítico cuáles son las posiciones que sostienen los actores de conflicto. De otra parte, pensar en justicia transicional significa no juzgar al otro, sino llegar al perdón. Significa que las escuelas no solamente deben trabajar el por qué llegan los actores al conflicto, sino deberían también revisar cómo la escuela trabaja el perdón para realmente construir una cultura de paz. Significa que los currículos, cuando hablan de ética, se enfocarían en este caso es básicamente en el proceso de buscar el perdón. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima edición de Noticias Distintas. Hasta luego.